Este fanfic y personajes mencionados no me pertenecen derechos a sus respectivos autores. Capítulo 19. Al abrir la puerta, Snape salió de la casa sosteniendo la olla en una mano mientras cerraba la puerta con la otra. Habían repasado todo el tomillo que tenían en el laboratorio, así que Lily lo había enviado a la casa para recuperar la planta que guardaba en la cocina para cocinar. La poción en la que estaban trabajando estaba siendo quisquillosa, hasta el punto de que esta era la tercera vez que preparaban el maldito brebaje. Lo cual, dado que ambos eran maestros en pociones, decía bastante sobre la complejidad de lo que estaban haciendo. Por supuesto, también se basaban en una receta manchada, garabateada y mal traducida de un libro que Hugo había encontrado por casualidad en una librería de libros usados que le gustaba frecuentar, lo que tampoco ayudaba. Snape avanzó sin pisar las escaleras que conducían al porche, pues sintió que ya no estaba solo en el área inmediata. Y como sabía muy bien que los niños estaban en la escuela y Hugo estaba en el trabajo, no hacía falta ser un genio para saber que su invitado o invitados no estaban invitados. Aunque no eran intrusos muy brillantes, observó, ya que ahora podía oírlos discutir. Snape dejó la olla en el porche sin hacer ruido y dio un paso atrás para quedar contra la casa, esperando a ver qué estaba pasando mientras sus manos se cerraban en puños, preparadas. Y entonces aparecieron, una pequeña sonrisa cruzó automáticamente los labios del Slytherin al ver a Potter y Malfoy discutiendo e intercambiando insultos mordaces mientras caminaban hacia el laboratorio, ambos obviamente enojados con el otro y sin importarles quién lo supiera. Le calentó el corazón, realmente lo hizo. Lo calentó hasta que el chico Potter enmarcó el rostro del chico Malfoy entre sus manos y le dio un beso acalorado para detener cualquier comentario desagradable que el rubio había estado a punto de hacer, recordándole así a Snape a que Potter y Malfoy estaban mirando y el hecho de que su relación era bastante diferente a la de sus padres. Ahora se sentía un poco enfermo. Cuando finalmente terminaron los besos, los dos hombres se miraron durante un par de segundos antes de girar la cabeza en tándem casi perfecto para mirar en dirección a Snape, sus instintos de autoconservación se activaron, y sin duda también captaron las vibraciones de disgusto que él estaba enviando en su dirección. Como no quería que pareciera que estaba espiando, Merlín no lo permitiera, Snape deliberadamente centró su atención en recuperar la planta que le habían enviado a buscar y luego bajó las escaleras del porche mientras los otros dos hombres cambiaban de dirección y se dirigían hacia él. No los había visto fuera de las fotografías desde que eran estudiantes en Hogwarts, y sus linajes aún eran evidentes en sus rasgos y forma. Ambos se parecían mucho a sus padres, y sin embargo, cuanto más se acercaba a ellos, más podía notar las pequeñas diferencias reveladoras que no tenían nada que ver con la edad. Este Potter no tenía la cicatriz del rayo, pero era más que eso. La personalidad tranquila del chico estaba presente en los ojos verde esmeralda de Lily, el paso relajado, la picardía de su sonrisa. Su tocayo nunca había conocido las dificultades y pruebas que su padre había enfrentado y eso se notaba. El Malfoy actual tampoco era su padre. Había una fuerza, una presencia imponente en este Malfoy que decía que poseía una fuerza interior que significaba que no se doblegaba ante la voluntad de nadie y que nunca se acobardaría ante una pelea o una amenaza. Y aunque la arrogancia era algo que se esperaba de un Malfoy, había algo en la inteligencia y la astucia en los ojos de este que decía que realmente podría estar a la altura de la alta opinión que tenía de sí mismo. Hola, Snape, ha pasado un tiempo, lo saludó Albus. ¿Eres tú, no? Lily dijo que ahora te pareces mucho a Alan Rickman, y realmente lo eres. Riley había usado la computadora de su escuela para imprimir una colección de fotografías de este personaje de Alan Rickman a pedido suyo, y por eso sabía cómo lucía el actor ahora. Tuvo que admitir que vio el parecido, pero aún así le molestaban esas comparaciones estúpidas. Potter. Malfoy, Snape pronunció el primer nombre secamente, el segundo un poco más amablemente. Albus hizo un mohín deliberadamente. ¿Sabes? Yo soy tu tocayo, no él. Deberías ser más amable conmigo. Y el hecho de que hicieras pucheros es solo una de las muchas razones por las que naturalmente me preferiría a mí antes que a ti, informó Scorpius a su esposo secamente antes de girar su mirada acerada para encontrarse con la de Snape. Profesor Snape. Mi padre estaba preocupado de que pudieras representar una amenaza para mis hijos cuando no pudo encontrar ninguna información de antecedentes sobre ti. Le informé quién eres después de haberle hecho dar su palabra de no decirle a mi abuelo lo que tenía que decirle. Pensé que preferirías que Lucius no te hiciera una visita. Una pausa. No podría decir si mi padre te buscará en una fecha posterior. No se tomó muy bien la noticia.
Pensé que se iba a desmayar o a tener un ataque al corazón, personalmente. Ignorando al Gryffindor, Snape asintió en señal de aceptación y agradeció en silencio al otro hombre por no haberle avisado a Lucius de quién era. No es que no pudiera enfrentarse a ese hombre, pero Lily sin duda insistiría en involucrarse y eso prácticamente garantizaría que las cosas salieran terriblemente mal. A la mujer le encantaba meter las narices en sus asuntos. Sintiendo que lo dejarían fuera de la conversación si no seguía hablando, Albus volvió a traer su atención hacia él explicando que habían venido a recoger las cosas de sus hijos, habiéndose recuperado lo suficientemente bien como para asumir que podrían encargarse de cuidar a las niñas con la ayuda de Riley. Habríamos venido a buscarlos hace un par de días, pero alguien decidió causarnos una intoxicación alimentaria a ambos. Scorpio le dirigió una mirada mordaz al amor de su vida. No fue mi culpa. Sigo diciendo que ambos sobreestimamos lo cerca que estábamos de recuperarnos. Ni siquiera yo puedo arruinar una tostada y unos huevos revueltos. Y realmente, acusarme de provocarnos una intoxicación alimentaria no es una forma de mostrar gratitud a un hombre que se arrastró fuera de su cama para intentar prepararnos a ambos un maldito desayuno. Volviste a la normalidad, hasta 2 horas después de que desayunamos y ambos empezamos a vomitar por turnos. Albus miró a Snape con confianza antes de darle a Scorpius una mueca de superioridad. Está enojado porque mi sistema inmunológico es mucho mejor que el suyo. Rara vez me enfermo, y cuando lo hago, me recupero bastante rápido. En el caso de Scorpius, los resfriados tienden a quedarse gracias a sus genes endogámicos y cobardes de Slytherin. ¿Quieres dormir en el sofá esta noche? ¿Quieres tener que cuidarte hasta que estés al 100% de nuevo? Replicó Albus, aparentemente sin preocuparse en lo más mínimo por el posible castigo. Scorpius resopló. Oh, por favor, ambos sabemos que vamos a poner a Riley a cargo de las comidas hasta que yo me haga cargo. Puedo encargarme de cualquier otra cosa. Todavía estáis discutiendo sobre la intoxicación alimentaria, ¿verdad? Los dos hombres miraron fijamente a Lily, y recién ahora se dieron cuenta de que se acercaba. Snape la había visto venir, pero había estado demasiado ocupado observando la pelea que se avecinaba como para reconocerla. Yo no le di una intoxicación alimentaria. Eres un desastre en la cocina. No quiero oír eso de la persona que una vez nos puso a todos azules cuando tenía 10 años, después de decidir que sería divertido probar un producto de broma en nosotros sin avisarnos primero. Y aún así insististe en dejarla cuidar de nuestros hijos. Y deliberadamente le metiste en la cabeza a tu madre que debía venir aquí para asegurarse de que mi hermana no estuviera experimentando con ellos a nuestras espaldas, aunque ella prometió nunca hacerlo sin nuestro permiso. Mientras los dos discutían como la pareja casada que eran, Snape sacudió la cabeza y luego miró a Lily, que parecía encontrar graciosos a los dos hombres. Y aunque obviamente no estaban realmente enojados entre sí, aún así quedaba la pregunta, ¿por qué se casaron si pelean así? Sin perder el ritmo, los dos hombres en cuestión respondieron en perfecto tándem. El sexo. Snape gimió y sacudió la cabeza. A estas alturas ya debería saber que no debo hacerle preguntas serias a Potter. Sí, ya lo creo. Pobre Seth, ¿necesitas algo para tu incipiente dolor de cabeza? Sí. Un tiempo lejos de todos ustedes. Él realmente me ama, solo que lo esconde bien. Los tres hombres sabían que no tenía sentido hacer comentarios, ya que eso solo la animaría. Una vez que quedó claro que no iban a dejar que se divirtiera, Lily se resignó a ver a su hermano y cuñado dentro para empacar todas las cosas de los niños y darles 2 bolsas de comida congelada para que Riley o quien fuera pudiera calentarlas más tarde. Los dos estaban agradecidos por eso, así como por el cuidado de los niños, y prometieron compensarlos llevándolos a cenar o algo así tan pronto como ambos estuvieran en su mejor momento. Juntos, Lily y Snape los despidieron, observando hasta que la otra pareja desapareció antes de regresar al laboratorio para continuar con su trabajo. ¿Siempre se pelean así? Cuando ella le lanzó una mirada de sorpresa, Snape se encontró a sí mismo diciéndoselo antes de poder detenerse. No sería bueno para los niños, si ese es el caso. Con una mirada tierna y cálida, Lily extendió la mano y le dio un beso en los labios para demostrarle lo mucho que apreciaba su preocupación por su sobrino y sobrinas antes de asegurarle que no tenía nada de qué preocuparse. Albus y Scorpius realmente se amaban, solo que eran opuestos en muchos sentidos. Afortunadamente, se dieron cuenta al principio de su relación de que tenían que hablar de las cosas con regularidad, es decir, discutir entre ellos, para que ambos se entendieran a pesar de sus diferencias básicas.
Lo cual, si los hombres lo descubren, demuestra que son más inteligentes que la mayoría de su especie. Creo que te refieres al género. No, me refiero a la especie. No me importa lo que digan los demás, los hombres y las mujeres no pueden ser de la misma especie. Ustedes son demasiado diferentes, están demasiado trastornados. Me niego a creer que tengamos lo suficiente en común como para ser el mismo tipo de humanoide. Snape se quedó mirándola fijamente durante varios segundos y luego decidió no discutir. Había pensado varias veces que ella no podía ser humana después de todo. De todos modos, como mi hermano me informa que el padre de Scorpius sabe sobre ti, creo que deberíamos hacer una visita a Ollivanders si no conseguimos que esta poción funcione. No creo que le haya contado deliberadamente a su padre sobre ti, y Draco es más fuerte que él aparentemente, pero para estar seguras, preferiría que estuvieras armado, por si acaso. El patriarca Malfoy es totalmente del tipo que maldice a un mago desarmado. O a una bruja, añadió, pensando en su madre y en cierto diario. No le habían comprado una varita antes porque no le había gustado la idea de que ella gastara más dinero del necesario en él, es decir, ponerlo aún más en deuda, y porque esperaba no estar vivo el tiempo suficiente para necesitar una. Había crecido con un padre mugle que odiaba ver que se hiciera magia a su alrededor, por lo que él y su madre no habían usado mucha magia en casa a menos que fuera absolutamente necesario. Podría haber vivido como un mugle, si hubiera querido, y le hubiera ido bastante bien. Por lo tanto, hasta ahora no había necesitado realmente una varita, perfectamente capaz de seguir con su nueva vida diaria sin ayuda mágica. Pero ella tenía razón. Cuanto más tiempo se quedara, más probabilidades había de que se supiera quién era. Y si viejos enemigos vinieran a buscarlo, necesitaría una varita para proteger a Lily y Hugo cuando intentaran salir en su defensa. Bien. ¿No vas a volver a discutir el tema del dinero? Creo que ya he ganado suficiente dinero para cubrir el costo. En efecto, lo había hecho. Entonces trabajaremos en nuestra poción, sin duda la arruinaremos de nuevo, y luego nos dirigiremos al callejón Diagon. En el camino puedo contarte todo sobre cómo Scorpius y Albus se conocieron en primer lugar. Todo comenzó cuando mi querido hermano fue derribado por la segunda señora Norris y perdió sus gafas en el proceso. Está ciego como un murciélago sin ellas, ¿sabes? Y de todos modos, Scorpius lo vio tratando de encontrar sus gafas y decidió aprovechar la situación. Típico de Slytherin. Ni una palabra más, Potter. Pero es terriblemente romántico, en realidad. Peor aún. Lily suspiró y puso los ojos en blanco, pero decidió guardarse la historia para sí misma por el momento. Siempre podría contárselo la próxima vez que estuviera de humor para burlarse de él. Había pasado mucho tiempo desde que había visitado Ollivanders, siempre había cuidado bien su varita y la habían incinerado junto con él después de que falleció. El lugar parecía el mismo, aunque el dueño de la tienda obviamente había envejecido bastante, acercándose a ellos en una silla impulsada por magia. Pero el rostro del hombre se iluminó cuando vio el rostro de Lily, su afecto por ella era obvio mientras le tendía las manos. Lily, querida, has hecho estallar otra de mis varitas, ¿no es así? Lily rió y tomó sus manos entre las suyas, apretándolas suavemente. No, esta vez no. Pronto, probablemente, pero no hoy. Con sus ojos transmitió el hecho de que realmente esperaba que el hombre no le dijera a Snape cuántas veces había tenido que reemplazar su varita a lo largo de los años. La molestaría por eso durante días. Este es mi último asistente, necesita una varita nueva. Mi culpa. Si no asumía la responsabilidad, su amiga pensaría menos de Seth y la haría pagar por él. Dirigiendo su atención al hombre que Lily había traído consigo, el viejo fabricante de varitas estudió al hombre más joven con interés, sin reconocerlo físicamente, aunque había algo, sí, había algo en este. Recuerdo todas las varitas que he vendido, y normalmente soy muy bueno con las caras. ¿Nos conocemos antes? Hace mucho tiempo. De abedul, seguramente, y el último que tenía pelo de unicornio. Ya veo. Bueno, espera aquí y veré qué puedo encontrar que pueda estar interesado en elegirte. Una pequeña sonrisa cruzó sus labios mientras su mirada se desviaba hacia Lily durante varios segundos antes de alejarse rápidamente de su silla, que se elevó en el aire según era necesario para que pudiera alcanzar las varitas apiladas en lo alto. Mientras lo hacía, Snape giró la cabeza y alzó una ceja con expresión interrogativa. Debo suponer que tiendes a ser un cliente exigente en este establecimiento en particular. No solía ser así. Lily se acercó y giró la cabeza para susurrarle al oído con aire conspirador.
Se vuelve cada vez más difícil con cada varita que envío a su incineración temprana. Creo que hablan entre ellos y saben que soy una asesina de varitas. Snape hizo todo lo posible por ocultar lo desconcertante que le resultaba que ella entrara en su espacio personal de forma tan casual y la miró con el ceño fruncido. ¿Cuántas varitas has usado? Eso es secreto. Si te lo dijera, tendría que matarte. Lirio. Lily reconoció bien ese tono, lo había oído con bastante frecuencia, así que se encogió de hombros. ¿Qué? Al menos la mitad de las veces ni siquiera es culpa mía, te lo aseguro. Tú eres la prueba de ello. Has estado conmigo todo este tiempo y ni una sola vez he tenido una pequeña explosión, mucho menos una importante. Cuando tengo una asistente capaz, no pasan cosas malas. Al menos no con regularidad. ¿Y con qué frecuencia ocurrían estos casos cuando yo no estaba presente? Es difícil decirlo, en realidad, sobre todo porque hubo una explosión que convirtió mis recuerdos de mi 22º año de vida en queso suizo. Estaba trabajando en una poción para ayudar a mejorar la memoria del bebedor, pero algo salió terriblemente mal. Por razones obvias, no recuerdo qué fue ese algo. De cualquier manera, perdí a un asistente bastante bueno después de eso, ya que olvidó mucho más y me culpó por ello. También trató de demandarme, pero como señalé, había firmado el contrato de responsabilidad que la tía Hermione me hace hacer firmar a mis asistentes antes de convertirse en mis asistentes. Sin mencionar el hecho de que no podía recordar lo que sucedió mejor que yo, por lo que podría haber sido completamente su culpa. Un tic decidido apareció bajo el ojo de Snape mientras la escuchaba. Todos habían estado haciendo bromas sobre el hábito de Lily de explotar en pedazos desde que él había vuelto a la vida, pero él había pensado que eran exageraciones en su mayoría o simplemente se referían a incidentes anteriores cuando ella todavía estaba aprendiendo su oficio actual y, por lo tanto, aún no sabía exactamente lo que estaba haciendo. Aparentemente no. Ya no está permitido trabajar solo en el laboratorio. Como a ella le encantaba trabajar con él, a Lily no le molestaba la idea, pero su naturaleza independiente exigía que le señalara que realmente no podía detenerla, especialmente porque técnicamente ella era su jefa y no al revés. Ya que estoy a punto de conseguir una varita, ¿no sería aconsejable que me empujaras, Potter? Por favor, como si eso alguna vez me hubiera detenido antes. A diferencia de la mujer que lo acompañaba, Snape no era un asesino de varitas ni remotamente indeciso en lo que se refería a lo que quería. Sabía lo que funcionaba para él y lo que no, e ignorando las miradas oscuras que Ollivander le dirigía, le dijo al fabricante de varitas qué materiales eran necesarios. El anciano no discutió, sabía reconocer a un Slytherin testarudo cuando lo veía, y al final Snape solo tuvo que probar 4 varitas antes de encontrar la suya. La varita se sentía absolutamente bien en su mano. Y maldita sea, se sentía bien sostener una de nuevo, pensó Snape mientras pretendía que no sabía que Lily estaba pagando por la varita. Tenía que aprender a dejar pasar las pequeñas cosas cuando a ella se refería, especialmente ahora que tenía una varita en su poder. Como todos los Potter, a menudo inspiraba el deseo de gafar con prejuicios extremos. Y pensándolo bien, dado que no había señales de que se fuera a ir pronto, en realidad debería estar recibiendo un salario adecuado. Técnicamente, debería estar ganando más que alojamiento y comida y era perfectamente capaz de comprar cosas sin que ella lo hiciera por él como si fuera su madre. Tendría que recordar preguntar cuánto le había pagado a sus asistentes anteriores y luego regatear con ella, ya que indudablemente era más hábil y experimentado que cualquiera de ellos y, por lo tanto, merecía más dinero. Sería divertido, pensó con una sonrisa interior, especialmente porque sabía que a ella le gustaba discutir y regatear tanto como a cualquier comerciante promedio. ¿Listo para ir entonces? Volviendo su atención a la amenaza pelirroja en cuestión, Snape asintió y luego se puso a caminar a su lado mientras salían, abriendo automáticamente la puerta para ella. Una vez que ella terminó, se giró para asentir con la cabeza en dirección a Ollivander y luego siguió a Lily, que lo estaba esperando. Así que tienes una varita bastante grande, Seth, dijo Lily arrastrando las palabras tan pronto como él estuvo a su lado nuevamente, moviendo las cejas sugestivamente hacia él. Si haces un solo comentario sobre compensación, juro que alargaré tu lengua viperina con esta varita y luego te estrangularé con ella. Impresionada por la amenaza, tendría que recordarla para más tarde, Lily siguió sonriendo. En realidad, iba a felicitarte, señor Negatividad. Hoy en día, el tamaño del pulgar de un hombre no se considera el verdadero indicador de la dote de un hombre, sino su varita. Y esa, tengo que decirlo, es una de las varitas más largas que he visto en mi vida.
Para su total asombro, Lily vio como las mejillas de Snape se incendiaban y el hombre se quedó sin palabras. Riendo de alegría, enmarcó su rostro entre sus manos y le dio un sonoro beso en los labios, completamente ajena a la gente que le prestaba atención solo porque era una Potter. Eres adorable, Seth. Tan adorable. Podría comerte. Lily, ¿estás tratando de matar a tu padre? Lily soltó a Snape y se giró para mirar a su madre a los ojos, los suyos llenos de inocencia. Por supuesto que no, mamá, ¿qué te hace pensar lo contrario? ¿Crees que no se enterará de esto? Esta era la primera vez que veía el cuerpo que contenía el alma de su antiguo profesor de pociones, pero Hermione estaba bastante molesta por su parecido con una persona mugle que le gustaba a su cuñada y había sacado una foto para mostrársela. Así que sabía exactamente a quién acababa de besar su hija en público y no podía hacer más que estremecerse por el hecho de que era solo cuestión de tiempo antes de que su marido se enterara de esto. Todo lo que tenía que ver con la vida personal de sus hijos interesó al mundo mágico, lamentablemente. Lily tuvo que admitir que su madre tenía razón, pero ella también. Míralo. ¿Quién podría resistirse? Aunque estaba dispuesta a aceptar que el hombre era mucho más atractivo ahora que cuando ella era adolescente, Ginny no podía decir que sintiera la necesidad de darle un beso, y menos aún en los labios. Demasiada historia, demasiados puntos perdidos y deberes extra solo porque su enamoramiento de Harry había sido tan obvio. Aunque el rubor era un poco adorable, Ginny no pudo evitar pensar, por no decir intrigante, ya que quería saber qué había hecho que la chica se sonrojara en primer lugar. Por otra parte, conociendo a su hija, tal vez no lo sabía. Señora Potter, dijo Snape con brusquedad, con un dejo de mortificación en la voz, aunque había logrado mantener la expresión en blanco gracias a su fuerza de voluntad. Por supuesto que ella estaría allí para presenciar su humillación. Probablemente se lo diría a su marido, tal vez no, ya que no era probable que el elegido se tomara bien la noticia. Acababa de dejar que la hija de Harry Potter lo besara otra vez, reconoció Snape con otra mueca de dolor, deseando desesperadamente caer en un agujero. Ginny se sintió un poco divertida por ser ella quien lo hacía retorcerse, eso definitivamente era un cambio de roles, asintió en su dirección. Señor Prince. Si tú y tu engendro demoníaco tienen algo que discutir, me encantaría desalojar el área y alejarme de ella lo más que pueda. De hecho, no tengo ningún problema en volver a la casa por mi cuenta y ustedes dos pueden pasar el resto del día juntos. Vale, lo de la voz era letal. Ginny solo podía agradecer a Merlin que nunca hubiera sonado tan sexy cuando era su profesor. Eso habría sido peor que su forma de enseñar. Entonces, ¿he vuelto a ser un engendro de demonio? ¿Cuándo dije que alguna vez dejaste de hacerlo? Vaya. Ginny observó cómo los dos intercambiaban insultos mordaces y, a la vez, extrañamente burlones, con una naturalidad y una familiaridad que dejaban claro que pasaban mucho tiempo así, hablando así. Y aunque nada de lo que decían sobre el otro era elogioso, ella tenía la clara impresión de que se lo estaban pasando en grande. Pero a su niña le encantaban los hombres mayores, que eran tan testarudos y descarados como ella. ¿En qué había estado pensando su marido al juntar a esos dos? Claro, no había estado pensando así. No lo hacía cuando Lily lo miraba con sus ojos de la preciosa y única niña de papá. Lily tenía esa mirada perfeccionada. Además, él tendía a vivir en negación sobre el hecho de que su bebé era una adulta siempre que era posible, para evitar imágenes mentales no deseadas de su hija con otros hombres. Lo siento, mamá, aquí te ignoramos. Tendemos a seguir a menos que alguien nos detenga. Sobre todo porque nunca se me acabarían las cosas insultantes que decir sobre ella, ni aunque viviera 1000 años, murmuró Snape, con los brazos cruzados frente a él y el ceño fruncido. Lily le sacó la lengua como respuesta. El día que se te acaben las cosas insultantes que decir sobre el mundo en general, ese mundo se acabará. Ginny sabía que no podía expresar sus preocupaciones frente a Snape y ni siquiera quería pensar en cómo reaccionaría su ex maestra si incluso sugería una relación romántica entre los dos. Tomó nota mental de pasar a ver a Hugo y pedirle su opinión sobre el asunto. El chico podía parecer que tenía la cabeza en las nubes la mitad del tiempo, pero era sorprendentemente observador cuando se trataba de interacciones humanas. Pero por el momento se concentraría en controlar los daños por el bien del bienestar de su familia. Creo que los dejaré a ustedes dos con sus peleas y seguiré mi camino. Voy a pasar a ver a tu padre y ver a qué hora llega a casa para cenar esta noche. ¿Vas de camino a ver a papá? ¿Puedes decirle que Seth tiene una varita ahora? Puedo darle los detalles si los necesita más tarde.
Y que Draco Malfoy ahora sabe quién es realmente, por eso está armado en caso de que el mayor de los Malfoy también se entere. Se lo haré saber. Gracias. Te quiero mucho. De nuevo, señor. Ha sido agradable volver a verlo. Snape asintió, siendo este el gesto más educado que sintió que podía hacer en ese momento. Una vez que su exalumna los dejó, gracias a Merlin, Snape comenzó a caminar sin prestarle la menor atención a Lily, decidido a ignorarla y aplicarle el tratamiento del silencio. Lo cual, ciertamente, sonaba increíblemente infantil, pero a ella le encantaba discutir, así que hablarle de cualquier forma solo la alentaría a molestarlo aún más. Sin mencionar el hecho de que la mitad del tiempo olvidaba por qué habían comenzado a discutir en primer lugar, lo que le impedía guardar los numerosos rencores que probablemente debería tener en este punto. Era la única explicación lógica de por qué no la había incapacitado todavía. Lily reconoció la mirada en sus ojos, no era la primera vez que intentaba aplicarle el tratamiento del silencio, así que se encogió de hombros y decidió dejarlo pasar por el momento. Había algo en los ojos de su madre antes, algo que le hizo pensar que no era la única que pensaba que Seth era demasiado cercano a su tipo romántico para sentirse cómodo. No es que pensara que su madre le contaría eso a su padre, que ya tenía suficiente estrés, pero era solo cuestión de tiempo antes de que su madre hiciera algo al respecto. Como ni siquiera quería pensar en cómo terminaría esa inevitable conversación, Lily decidió observar a la gente, ya que Snape no le estaba hablando. Y fue porque lo estaba haciendo que vio a un hombre 2 tiendas más adelante, lo que automáticamente le provocó una mueca de dolor en el rostro. Mierda. Hoy no es mi día. Snape se dio cuenta a tiempo de detener su pregunta natural y siguió su línea de visión para estudiar al hombre más joven con cierto interés. Demasiado joven para ser un antiguo compañero de clase o alumno, de unos 30 y tantos años, pensó. Bien vestido y devolviéndole la mirada a Lily con algo en los ojos que a él personalmente no le gustaba ni un poco. Siéntete libre de gafarlo. Te quitaré el peso de encima, murmuró Lily lo suficientemente alto para que él la escuchara antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa educada mientras convergían hacia el hombre que caminaba hacia ellos. Hola, Rupert. Lily. Siempre es un placer verte. Rupert Beaton, un placer. Snape miró fijamente la mano que le tendían por un insultante momento antes de levantar la suya para tomarla del otro hombre en la suya, con un agarre firme y breve. Severus Prince. ¿Príncipe, eh? Entonces vienes de una familia de pocionistas. Así es como se conocieron Lily y tú. Exactamente. Su impulso natural era ser desagradable a menos que eso le diera alguna excusa para irse, pero el orgullo la mantenía en su lugar y educada. Después de todo, su lengua afilada era uno de sus mayores defectos según él, pensó Lily sombríamente, tranquilizándose con imágenes mentales de lo que sucedería si le daba de comer cualquier cantidad de pociones que tuviera en su poder. Eso la ayudó a pasar los siguientes 10 minutos de charla intrascendente, poniéndose al día sobre cómo estaban sus familias, cómo estaban ellos y si el clima no había sido inusualmente cálido últimamente. Incluso si no hubiera sido advertido previamente sobre el hecho de que a Lily no le agradaba ese hombre, lo habría descubierto por sí mismo con bastante facilidad. Tal como estaban las cosas, Snape no entendía en absoluto cómo Beaton era tan completamente ajeno al hecho de que Lily estaba planeando formas desagradables de matarlo o mutilarlo. Estaba ahí en sus ojos y voz para que cualquiera con un poco de conciencia lo viera. Pero ella no estaba destrozando a ese idiota verbalmente y eso no tenía el más mínimo sentido para él. Era lo que ella hacía y era muy buena en eso. El trabajo de ese hombre no le daba ningún poder sobre ella ni sobre nadie que le importara, y ella nunca se avergonzaba de hacer saber su desagrado. Habló antes de lo previsto, disculpándose por él y por Lily, pero explicando que realmente necesitaban regresar al laboratorio ya que solo habían venido al callejón Diagon para recogerle una nueva varita para poder volver a trabajar lo antes posible. Ah, ya veo, ya veo. Bueno, no hay problema, espero verlos a ambos nuevamente. Lily, señor príncipe. Lily y Snape asintieron al unísono y luego, en una sincronización no planificada, caminaron a su alrededor y continuaron su camino. El Slytherin no hizo ningún comentario cuando su mano se deslizó en la de él, sus dedos fríos se unieron a los de él. ¿Qué fue eso? Ah, ¿ahora me estás hablando a mí? Me lo imagino. En ese momento, Lily pensó que realmente quería que le aplicaran el tratamiento del silencio, mientras ponía los ojos en blanco. Y aunque era tentador negarse a hablar de ello, él simplemente le preguntaría a Hugo y Baby lo contaría de todos modos. Examante. No terminó bien.
Es demasiado mayor para ti. Entre otras cosas, pero era bienvenido a centrarse en ello y despotricar sobre ello si quería. Como ella había dicho antes que le gustaban los hombres mayores, Snape sabía que esa no había sido la razón por la que había terminado mal, o ella habría dejado de fijarse en hombres que eran demasiado mayores para ella. Dado que el hombre todavía estaba vivo y no vivía en San Mungo, era seguro especular que el idiota no había sido abusivo con ella. No había ninguna duda en su mente de que incluso si ella lo hubiera perdonado por eso, su familia no lo habría hecho y su padre era el jefe de los Aurores, se habrían salido con la suya y cualquier persona con un cerebro lo sabría. Pero obviamente algo había salido mal, y la forma en que se había comportado lo iba a dejar en la boca hasta que obtuviera algunas respuestas. Ella no le temía, pero había alterado su comportamiento por él y Lily no hacía eso por nadie. Generalmente con ella lo que viste fue lo que obtuviste. ¿Por qué rompieron? ¿Qué? ¿Estás celoso, Seth? Preguntó Lily, pensando en desviar la pregunta con otro pequeño comentario. Estoy muy nerviosa. La mirada oscura que dirigió hacia ella le indicó que había visto a través de ella y que no iba a cambiar de tema. Lily se encogió de hombros, aunque más bien fue un idiota. Rompí con él porque no era bueno para mí. Es muy astuto y hábil para manipular a las personas sin que se den cuenta de lo que está haciendo. Como comprarme ropa que era más de su gusto que el mío, o elegir cosas que me gustarían pero de una talla más pequeña. Decirme lo lindo que sería si mi cabello fuera más largo para que él pudiera jugar con él, y decirme que debería hacer esto o aquello porque soy la hija de Harry Potter y no quería que eso se reflejara mal en él, ¿no? Cuando apenas tienes 20 años y estás en tu primera relación real, no siempre ves las cosas con claridad. Pero me di cuenta por mi cuenta, dejémoslo claro. Sí, sabía un par de cosas sobre tener 20 años y pensar o ser estúpido. ¿Alguna vez lo sabía? Y aunque podía entender el punto de vista del enorme imbécil en lo que respecta a su ropa, odiaba la cantidad de piel que ocasionalmente mostraba para que la vieran otros hombres, no había nada malo con sus curvas o su cabello corto. Ambos le quedaban bien. En cuanto a que su comportamiento avergonzara a su padre, bueno, eso era pura tontería, ya que Potter prácticamente pensaba que su hija podía caminar sobre el agua. El hombre estaba ridículamente orgulloso de toda su familia, las múltiples fotografías familiares por todas partes en su oficina lo habían dejado muy claro. Pero eso todavía no respondía a la pregunta de por qué no había cumplido con las amenazas tácitas que había leído claramente en sus ojos, mientras Snape lo decía. Me comporto de manera cívica con él, simplemente porque una de las cosas que me echó en cara cuando rompimos fue mi supuesta inmadurez y mi incapacidad para expresarme como una adulta. Eso y que si armamos una escena, alguien de mi familia se enterará y lo perseguirá. Pensé que te divertirías viéndolos hacerlo pagar. Y todos lo harían, su familia a menudo cazaba manadas, ya que si te metías con uno, te metías con todos. Los Gryffindor también eran muy solidarios. Le das demasiada importancia. Ya tiene la cabeza bastante hinchada. Veo. Lily lo miró pensativamente e inclinó la cabeza hacia un lado en señal de interrogación. ¿Sabes? Normalmente este sería el momento para que te desahogues con uno de tus discursos sobre cómo él tiene razón y hay todo tipo de cosas sobre mí que debería intentar cambiar o mejorar para ser considerada remotamente atractiva. ¿Estás siendo blanda conmigo, Slytherin? Tú eres el que está blando. De la cabeza. Lily emitió un sonido alegre y cambió de posición, ahuecando sus manos unidas con la otra antes de apoyar la cabeza en su hombro. Gracias, Seth. No hice nada. Seth, consciente de que las manos lo sujetaban con tanta fuerza, suspiró y no hizo ningún esfuerzo por apartarse, odiando la calidez que lo invadió por el hecho de que ella buscara consuelo en él. Confiara en que él la apoyaría a pesar de su relación a menudo turbulenta. En ese momento no entendía por qué eso debería complacerlo por completo, pero lo ignoraría por el momento. Claro. Por supuesto que no lo hiciste. Fue mi error. Lily, con una sonrisa en el rostro, frotó su mejilla contra la manga del abrigo de él en un gesto juguetón y cariñoso. Vámonos a casa. Capítulo 21. Lily abrazó su almohada contra su pecho mientras se sentaba con las piernas cruzadas en su cama. Sabía lógicamente que debería irse a dormir, pero era lo suficientemente consciente de sí misma como para saber que incluso si lo intentaba no habría manera de que pudiera dormir pronto. No mientras su cerebro estuviera obsesionado con preguntarse por qué su padre vendría a ver a Seth mañana. ¿Por qué no podía haberle dado al menos una pista en el mensaje?
Y si Alexei había descubierto de alguna manera cómo enviar a Seth de regreso a su retrato y se lo había dicho a su padre primero porque no quería venir aquí por Hugo. O tal vez Seth se había puesto en contacto con su padre a sus espaldas y le había dicho que ya no quería quedarse con ella. Había sido menos sarcástico y más callado desde la visita a su tumba, así que tal vez había estado planeando su escape y no había querido que ella lo supiera. Lo cual era tan injusto que ni siquiera lo había hecho estallar ni una vez todavía. También era posible que de alguna manera hubiera descubierto la máquina de alerta de pesadillas. Ella esperaba que sonara mucho después de toda la visita a la tumba, pero no había sonado ni una vez desde entonces. Probablemente debería comprobarlo, ver si alguien lo había manipulado. Aunque si ese era el caso, no tenía ningún maldito derecho a levantarse y dejarla por eso, lo había hecho por su propio bien y dejarla abandonada sin él no era una forma de agradecerle. Lily abrazó su almohada con más fuerza y puso mala cara, deseando salir de su habitación y dirigirse a la de Slytherin para poder exigirle que le dijera si sabía por qué iba a venir su padre. Pero, dejando de lado los ataques de pánico, no tenía ni idea de si él sabía por qué iba a venir su padre, se recordó con severidad. O al menos no había dicho que lo supiera cuando ella le había contado sobre la inminente visita. No parecía importarle de una forma u otra. Eso era una buena señal, ¿no? ¿No significaba eso que tal vez estaba empezando a gustarle vivir con ella y Hugo y que estaba bien con quedarse? ¿Por qué no lo estaría, dado el increíble laboratorio que ella le proporcionó? Ella conocía a maestros de pociones que venderían una de sus bolas para tener un laboratorio de pociones tan asombroso como el de ella. Seth debería estar ridículamente agradecido de que lo compartiera con él y debería querer quedarse con ella para siempre porque eran un equipo increíble y. Oh, mierda. Estoy jodida. Lily se dio de bruces contra la almohada y tuvo que aceptar el hecho de que no podía seguir negando lo totalmente perdida que estaba por la, esperanzadamente, completamente obvia, Slytherin que vivía en su casa. Y aunque pensó seriamente en asfixiarse hasta quedar inconsciente, Lily no pudo hacerlo, aunque solo fuera por su falta de paciencia. Simplemente no podía quedarse quieta tanto tiempo. Lily levantó la cabeza y tomó aire fresco, tiró la almohada al suelo y luego hizo lo mismo con la otra almohada, sin sentirse mejor por ello. Y sabiendo que no lo haría hasta que se hubiera desahogado y sacado todo eso de su interior, Lily se levantó de la cama y se dirigió al pasillo. Como no era una suicida, ni siquiera quería pensar en lo que diría Snape si se lo contaba. Lily se dirigió a las escaleras que conducían al piso superior, esperando desesperadamente que Hugo todavía estuviera despierto y lo suficientemente despierto como para dejarla desahogarse. Si no, simplemente lo despertaría, pero eso llevaría tiempo y realmente necesitaba lamentar su destino con alguien lo antes posible antes de hacer algo estúpido como saltar sobre Seth mientras dormía y exigirle que se enamorara perdidamente de ella, le gustara o no. Oh sí, eso saldría muy bien. Pero la suerte estaba de su lado y entre el mar de libros apilados por toda la habitación estaba Hugo, acurrucado en la cama con un libro en la mano. También estaba lo suficientemente atento como para verla venir y lo dejó a un lado y concentró su atención en ella cuando ella llegó a la cama, se arrastró hacia él y se arrojó rápidamente a sus sorprendidos brazos ante la exclamación de que Seth era un gran idiota. Está bien, los dos no habían estado peleando cuando él los dejó antes, pero tendían a hacerlo más cuando él no estaba cerca. ¿Por qué es un gran idiota? Porque no me ama y debería. Oh, Dios, se lo había temido, pensó Hugo con un suspiro, acariciando la espalda de Lily con compasión antes de señalar lo obvio. Lily, sé que uno no puede elegir a quien le gusta, créeme que lo sé, pero tienes que darte cuenta, que la logística es tan alucinante que ni siquiera mi cerebro puede calcularla toda. Es su culpa por ser perfecto para mí, no la mía. Es toda su culpa y espero que algún tonto mugle lo confunda con Alan Rickman y se convierta en uno de esos acosadores que matan a su víctima en lugar de dejar que alguien más lo tenga. Eso es un poco extremo. ¿Es eso o enamorarse de mí? Esas son sus únicas dos opciones. Había que preguntarle, ¿vas a decirle que esas son sus únicas dos opciones? Él elegiría al acosador homicida. Hugo reprimió una sonrisa. Después de todo, era un ser humano. No sabía qué decir. Estaba bastante seguro de que Severus no era tan indiferente hacia Lily como a Slytherin sin duda le gustaría que todos creyeran, pero el hombre lucharía con uñas y dientes contra la idea de ver a Lily en un sentido romántico. Y eso si el hombre podía verla a través de todo el bagaje que llevaba consigo actualmente. Tiene que dejar atrás el pasado antes de poder mirar hacia el futuro.
Si se queda aquí, con nosotros, podrían pasar años antes de que reconozca la posibilidad de verte como alguien más que un amigo. Y hasta eso fue un poco exagerado por el momento. No soy una persona paciente en absoluto. Lo sé. Y los Slytherin son una porquería como posibles novios o amantes. Él también lo sabía. Al bajar a desayunar, Snape se sorprendió al ver que Hugo ya estaba abajo, tomando café, y que no había comida real sobre la mesa. Tanto Lily como Hugo tenían tazones de cereal frente a ellos y la mirada que la primera le lanzó con ojos soñolientos dejó en claro que se jugaría la vida si comentaba ese hecho. Alguien no había dormido, decidió Snape mientras se dirigía a la tostadora para prepararse unas tostadas. Sintiendo los ojos de Hugo sobre él, Snape miró en esa dirección, sin estar seguro de qué hacer con la breve mirada de lástima que el hombre le envió antes de volver su atención a su amada cafeína. Bueno, ¿estaba enojada con él entonces? Al buscar en su memoria, la Slytherin no pudo recordar nada que él hubiera hecho o dicho que la mantuviera despierta por las noches. Y si solo lo estaba castigando, les habría preparado el desayuno a ella y a Hugo y luego se habría negado a darle nada más que gachas o algo igualmente repugnante. Tal vez estaba amargada porque ninguno de los dos había podido resolver esa maldita receta de poción que Hugo les había dado hacía unos días. Él mismo se estaba frustrando un poco. Probablemente era eso y ella estaba siendo tan infantil que pensó en castigarlos a todos por eso. Cuando la tostada estalló, Snape tomó las 2 rebanadas y las llevó a la mesa para untarlas con mantequilla y consumirlas. No le gustaban los cereales y la tostada lo sostendría hasta la hora del almuerzo, cuando Lily tendría que preparar comida de verdad, ya que aparentemente su padre iba a pasar a visitarlo. Lo que le recordó: Hugo, no irás a trabajar hasta después del almuerzo, ¿verdad? Hugo asintió muy lentamente en señal de aprobación. Sí. El tío Harry se encargará de que me ponga a trabajar después del almuerzo. Bien, el chico estaría cerca para interferir. No era propio de él ser amable con el padre de Lily durante mucho tiempo, y cuanto más grosero fuera con su padre, más probable era que Lily le hiciera pagar por ello después de que el hombre se fuera. Al menos con Hugo cerca habría alguien con quien realmente no le importaría hablar. Lily era bastante molesta cuando estaba de buen humor. Pero cuando estaba de mal humor, Merlín sabía lo que sucedería. Harry realmente no quería hablar con su hija sobre por qué aparentemente estaba besando a su antiguo profesor de pociones. De hecho, en lo que a él respectaba, no había palabras que pudieran comenzar a capturar lo mucho que esa idea lo horrorizaba. Así que no iba a preguntarle al respecto, ni siquiera iba a mencionar el hecho de que su esposa le había contado lo que había visto y sus sospechas de que podrían tener motivos para preocuparse dada la preferencia de su pequeña por hombres mayores y con actitud. No había necesidad de que él se preocupara, se dijo Harry, especialmente porque su hija tenía poco en común con su tocaya. Tal vez no recordara a su madre, pero le habían contado suficientes historias y visto suficientes fotografías para saber que su hija no era, gracias a Merlín, el tipo de Snape. El hecho de que ambas Lillys tuvieran el pelo rojo era realmente la única similitud física, y en cuanto a personalidad tenían poco en común. Así que no había nada de qué preocuparse y lo peor que podía pasar era que Lily se sintiera herida y su chica era demasiado dura para no recuperarse de eso. Así que no iba a preocuparse. Maldita sea. Pero iba a tener que verlos a ambos y solo podía rezar para que sus demasiado perceptivos familiares y Snape no vieran su confusión interna y lo llamaran la atención. Y al menos Hugo estaría allí, se recordó Harry, sabiendo que podía confiar en el joven para que mantuviera viva la charla y en los otros dos por su bien si era necesario. La noche anterior le había enviado un mensaje a su hija diciéndole que pronto pasaría a visitarla y Lily le había sugerido que fuera a almorzar. Así que almorzaría y le diría a Snape lo que necesitaba decirle y luego se iría y, si Merlín quería, eso sería todo. A menos que viera o escuchara algo que le hiciera pensar que Snape estaba mínimamente interesado en su bebé. En ese caso, aprovecharía el hecho de que el otro mago ahora poseía una varita y desafiaría al hombre a un duelo allí mismo. Sonriendo un poco ante la idea, Harry sacó su llavero cuando llegó a la puerta de su hija, entrando una vez que la encontró. Colgó su abrigo y guardó sus botas y se dirigió en busca de su hija menor, que estaba en calcetines, optando por revisar la cocina primero. Podía oler el estofado de pollo que se estaba cocinando a través de la puerta abierta, lo que hizo que sus ojos se entrecerraran ligeramente detrás de sus anteojos, ya que sabía que esa especialidad particular de su hija tendía a prepararse cuando necesitaba comida reconfortante. Eso y galletas, que también vio enfriarse en una rejilla cuando entró en la cálida habitación.
Hola, papá. Buen momento, el guiso está casi listo. Volviendo su atención a estudiar a su hija, Harry notó el maquillaje que llevaba, lo que le decía que creía que lo necesitaba ya que normalmente no usaba esas cosas en la casa. Larga noche, cariño. Envolviéndola con sus brazos por detrás, colocó su barbilla sobre su cabeza, abrazándola como años de estar rodeado de Weasleys le habían enseñado a hacer. Esbozando una sonrisa, utilizó la excusa de la poción frustrante, ya que había escuchado a Seth preguntarle a Baby antes si eso era lo que la tenía en un nudo en la garganta. Hugo se había hecho el tonto, por supuesto, ella le había hecho jurar que guardaría el secreto, pero eso le había dado una excusa y la iba a utilizar mientras esa estúpida poción siguiera dándole problemas. Si es un hechizo que ninguno de los dos puede descifrar, tal vez no deberías hacerlo en primer lugar. Estoy empezando a acostumbrarme a que no pase gente por aquí para informarme de que ha habido otra explosión aquí. De hecho, varias de esas personas pensaron que estabas de vacaciones en algún lugar y se quedaron atónitos cuando les dije que no era así. Esto es un récord para mí, convino Lily, intentando mantener la voz normal. Por eso deberías dejarme quedarme con Seth. Piensa en todas las canas que te está ahorrando. Más bien parece que los causó una razón completamente diferente, pensó Harry oscuramente. A Lily no le gustó el silencio que siguió a esa declaración, así que apretó con fuerza la cuchara grande con la que revolvía el guiso. Pero antes de que pudiera preguntar si había venido a decirle que se llevaría a Seth lejos de ella, el hombre en cuestión entró en la cocina para preguntar cuándo estaría listo el almuerzo después de reconocer con rigidez la presencia de su padre. Cuando ella le dijo que fuera a lavarse, él asintió y luego fue a hacerlo y a buscar a Hugo de su habitación. Dejándola ir, Harry preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar, y Lily lo puso a trabajar cortando el pan fresco que había hecho para acompañar el guiso mientras ella preparaba el guiso y lo llevaba a la mesa que Hugo había preparado para ella antes. Cuando terminaron esas tareas y todos estaban sentados, Lily no pudo esperar ni un segundo y le preguntó a su padre qué noticias tenía para ellos. Harry se sorprendió un poco por lo repentino de su pregunta, pero su bebé nunca había sido particularmente paciente cuando se trataba de algo que no estuviera relacionado con sus pociones. Es con respecto a la madre de Justin Prince, comenzó, sin saber qué hacer con el alivio que apareció en el rostro de su hija. Lo distrajo hasta que Hugo dijo que no había estado al tanto de que la madre del hombre todavía estaba viva, en un sutil recordatorio a su tío de que necesitaba seguir hablando. No es de extrañar, ya que ha estado en un centro de atención privado desde que eras un niño, respondió Harry después de darle al hombre más joven una mirada agradecida. Ella sufre algún tipo de enfermedad neurológica que ha afectado en gran medida su capacidad para diferenciar entre el pasado y el presente. Su hijo la puso en el centro cuando demostró ser demasiado hábil para escapar del cuidador que él contrató originalmente para ella. Ha empeorado progresivamente con los años según sus curanderos, pero ha estado teniendo suficientes días buenos esta última semana y media como para recordar que tiene un hijo y quiere verlo. El centro se puso en contacto conmigo y fui allí ayer para explicarle las cosas y ella quiere hablar contigo, Snape. Snape estaba a punto de preguntar por qué no le habían dado a la prima de su madre una excusa para la ausencia de su hijo cuando recordó la personalidad y la agudeza de la mujer, que había visto en breves visitas cuando él era joven. En ese entonces, ella estaba bien mentalmente, la gran diferencia de edad entre su madre y su prima era tal que nunca habían sido cercanos ni se habían llevado bien. Pero recordó que Priscilla Prince había dicho muchas cosas malas sobre su padre en la cara de su madre y que su interpretación era sumamente precisa. Intentar engañar a esa mujer probablemente no caería bien, pensó Snape con una pequeña sonrisa. Lily frunció el ceño. ¿Por qué quiere hablar con él? No es culpa suya lo que su hijo idiota intentó hacer. La verdad es que no lo sé. Le dejé claro que hemos estado investigando posibles formas de deshacer lo que hizo Prince, pero también le dejé claro que si algo no se resuelve pronto, tendremos que rendirnos y aceptar los hechos. Porque, a menos que las cosas cambien de forma natural, creo que estás atrapado en el cuerpo de Prince por el resto de su vida, Snape. Dorothy no tiene ideas y ninguno de ustedes tampoco, según la última actualización que me enviaron. Mientras los demás procesaban esto en silencio, Hugo le hizo la pregunta más obvia. Entonces, si ese es el caso, ¿puede quedarse aquí con nosotros, no? Todas las miradas estaban sobre él y Harry se encontró directamente con las de Snape. Es su vida. Severus Snape ha sido exonerado de todos los cargos que se le imputaron en el pasado y, como tal, es un hombre libre con todos los derechos de un ciudadano de este país.
He hablado con los superiores y, si las cosas siguen igual para finales de este mes, ese cuerpo es tuyo para que hagas con él lo que quieras. ¿Y él se quedará con nosotros, no? Tú te quedarás, podemos ser socios en lugar de que tú seas mi asistente. Te daré un aumento Y. Y. Si te vas, ¿quién me ayudará a mantener a Hugo en una sola pieza? Siempre dices que tengo que cuidarlo mejor, terminó Lily sin convicción, temerosa de decir demasiado mientras trataba de ocultar lo preocupada que estaba de que él pudiera dejarlos. A ella. Después de haber girado la cabeza para mirarla al comienzo de su discurso, Snape parpadeó al ver la expresión de los rostros de ella y Hugo, que lo miraban fijamente, obviamente esperando su respuesta con la respiración contenida. Realmente querían que se quedara con él, se dio cuenta con una profunda conmoción. Estaban molestos ante la idea de que los dejara. Nunca antes, nadie le había hecho sentir que su vida se vería afectada negativamente si él no estaba en ella, y ahora tenía dos. Y fue el impacto de ese conocimiento, y la forma en que lo hizo sentir, lo que lo hizo afirmar, sin pensarlo, que se quedaría. Harry se quedó boquiabierto ante el abrazo grupal que siguió a las palabras de su ex maestro.